Bienvenidos de nuevo a Voz en Silencio Stories, donde compartimos experiencias reales de mujeres que descubrieron que, a veces, la venganza más fuerte es la dignidad en silencio. La historia de hoy viene de Berta Brown, una abuelita de 69 años que se dio cuenta de que cuando tus propios hijos esperan que críes a los suyos mientras ellos se van de vacaciones, la mejor respuesta es hacer tu maleta y zarpar. Antes de entrar en el inolvidable viaje de Berta lleno de sacrificios, expectativas y la recuperación de su paz, recuerda que cada relato que compartimos aquí representa la fuerza de mujeres que se negaron a quedarse rotas. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones, porque todos los días traemos historias de mujeres que transformaron su dolor más profundo en su mayor fortaleza. Y mientras estás aquí, descarga gratis tu libro electrónico titulado Límites saludables después de los 60. Como poner límites firmes, decir que no con gracia, proteger tu paz y fortalecer la relación con tus hijos. Encuentra el enlace en el comentario fijado. Ahora, vamos a entrar al mundo de Berta, donde el amor, el deber y el respeto propio por fin se encontraron de maneras que su familia jamás imaginó. Van a ser solo 5 días, dijo Christine, abriendo ese pequeño planificador que carga a todos lados. Su pluma ya corría sobre la hoja como si estuviera dirigiendo una junta. No me veía a los ojos. Nunca lo hace cuando ya decidió algo. La entrada a la escuela es a las 8 en punto. La salida es a las 3. No olvides darle a Coulton su medicina para la alergia en las noches. Tienes que prepararles el lonche cada día. Seguramente vas a querer ir al súper, porque el refri está casi vacío. Ella seguía escribiendo sin detenerse. Byron, mi hijo, estaba sentado frente a mí en la mesa de mi cocina en Mobile, Alabama. Tecleaba en su celular como si estuviera demasiado ocupado para notar lo que se estaba diciendo. No la corrigió. Nunca lo hace. Christine pasó a la siguiente hoja. Ah, y el jueves tienen práctica de fútbol los gemelos. Van a necesitar que los lleven y los traigan. Regresaremos el domingo en la noche, así que asegúrate de que la tarea esté hecha antes de que lleguemos. Yo estaba sentada con las manos rodeando mi vaso de agua, frío contra mis palmas. Ella seguía hablando, enumerando, planeando, asignando. Ni siquiera preguntó si yo estaba disponible. Ni se imaginó si yo tenía otros planes. Terminó con una sonrisa. Reservamos un crucero de aniversario de último minuto. Solo nosotros. Nos vamos el lunes. No era una petición. Ni siquiera lo planteó como un favor. La expectativa flotaba en el aire como si ya estuviera decidido. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso de nuevo en el portavasos y la miré directo a los ojos. No con la sonrisa educada que me entrené a usar durante años, sino con esa sonrisa que aparece cuando sabes algo que nadie más en la mesa se imagina. Perfecto, le dije. Yo también me voy de crucero esa semana. Tú y tu familia pueden acudir con su mamá. La pluma de Christine se quedó congelada a la mitad de la hoja. Byron por fin levantó la vista del celular, con los ojos abiertos como platos, como si hubiera hablado en otro idioma. Perdón, ¿qué?, preguntó Christine, con un tono cortante, como si me hubiera brincado una línea del guión que pensaba que yo me sabía de memoria. Hablé despacio, con calma. Voy a estar fuera del 10 al 17 de junio, así que ustedes se las arreglan como quieran. La habitación se quedó en silencio. No un silencio de enojo. Ni de tristeza. Sino ese silencio de sorpresa, como cuando un plato se estrella contra el piso. Christine parpadeaba, esperando a que me ablandara, a que soltara una risa, a que dijera que estaba bromeando. Pero no lo estaba. Me levanté, recogí los platos de la mesa y los llevé al fregadero. Ninguno de los dos me siguió. Enjuagué los trastes, me sequé las manos y colgué la toalla en su lugar. Christine seguía sin hablar. Byron parecía querer hacerlo, pero las palabras no le salían. La diferencia esta vez no fue solo lo que dije. Fue que lo decía en serio. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Ni tantito. Cuando nació mi primer nieto, yo decía que sí a todo. Quería hacerlo. Tenía 65 entonces, todavía manejaba de noche, todavía estaba fuerte de pies.
Guardaba un corralito en el cuarto de visitas y una canasta de libros de cartón junto al sillón reclinable. Los viernes en la tarde horneaba galletas de esas que solo cortas y horneas, y dejaba que unas manitas pequeñas aplastaran la masa. Leíamos el mismo cuento 3 veces y nunca tenía prisa. Cuando el bebé se dormía en mi pecho, me quedaba quieta escuchando esa respiración tan suave y pensaba, para esto es la vida. Esos primeros años eran sencillos. Una mañana de sábado aquí, una tarde allá. Yo compraba leche y plátanos, y llevaba mi propio guisado para que Christine no tuviera que cocinar cuando pasaba por el bebé. Byron acomodaba la sillita del carro en la parte trasera de mi sedán y me daba un beso en la mejilla, agradecido con esa manera de papá primerizo que hace que se te hinche el corazón. Me sentía útil. Me sentía parte de algo. Pero la vida empezó a ir más rápido. Se mudaron a una casa más grande del otro lado de la ciudad. Llegó otro bebé. Y luego otro más. Las agendas se llenaron. El trabajo cambió. El dinero parecía apretado de su lado. Y lo que antes era, podrías cuidarlos un par de horas mientras vamos a la tienda, se convirtió en, tenemos un compromiso todo el sábado. Después pasó a, la niñera canceló, ¿puedes quedarte con ellos en la noche? Yo seguía diciendo que sí. Sentía que amar era decir que sí. En algún punto, también cambió la manera en que pedían las cosas. Ya no era, mamá, te molestaría. Ahora era un mensaje de texto a las 4:12 de la tarde. Los dejamos el viernes en la noche. Gracias, mamá. Sin signo de interrogación. Sin revisar mi calendario. La hora de llegada también se fue recorriendo. Primero a las 10, luego después de las 11, con un niño cansado en pijama, otro medio dormido y un tercero todavía con la energía del pastelito de una fiesta de cumpleaños. Yo me quedaba en la puerta con mi bata y me repetía que era solo una etapa. Los gastos empezaron a caer sobre mí, primero de poquito en poquito. Un galón de leche por aquí, una caja de cereal por allá. Después ya eran 3 loncheras, juguitos, botanas libres de nueces porque Coulten no puede comerlas. Guardaba un sobre con los recibos, pensando que algún día los sumaría y se los mostraría a Byron. No para que me pagara, sino solo para que supiera. Nunca lo hice. La gasolina para las idas y vueltas de la escuela también salía de mi bolsillo. El dinero para las excursiones aparecía cuando encontraba los permisos arrugados en el fondo de las mochilas. $10 para la feria del libro, porque decir que no es difícil cuando una carita se ilumina por un librito de perros. Aprendí las reglas de la fila de autos de la escuela y hasta que maestra era la que levantaba la mano para cruzar a los niños. Sabía cuando los gemelos necesitaban los jerseys azules y cuando el entrenador pedía rebanadas de naranja. Tenía Benadryl en la alacena porque la primavera hacía que las narices moquearan y los ojos picaran. Guardaba Tylenol porque siempre había alguien con un poco de fiebre después de un día lluvioso. Cuando ellos viajaban, yo me sabía de memoria la rutina: desayuno rápido, pan tostado y huevos revueltos, los zapatos junto a la puerta, las mochilas en la sala. Siempre había un niño que olvidaba la carpeta de tareas. Siempre había uno que perdía un zapato. Yo guardaba un par extra en el closet del pasillo, una talla más grande, para cuando les crecieran los pies y nadie lo hubiera notado aún. En los días que estaban conmigo, la casa se llenaba de ruido, luego quedaba en silencio de golpe a las 8 de la noche, y volvía a despertar con fuerza a las 6 de la mañana. Me dormía tarde porque sonaba la secadora, o porque alguien empezaba a toser en el pasillo, o porque de repente se acordaban de un cartel que era para el día siguiente. Yo sacaba cartulinas y plumones, y deletreaba despacio para que las manitas copiaran. Me repetía que eso es lo que hacen las abuelas. Me decía que tenía suerte de estar cerca. La primera vez que sentí que ya no era ayuda, sino uso, fue en unas vacaciones de primavera. Me pidieron 2 días. Se quedaron 5. La tercera noche, empujaba el carrito en el súper con 3 niños peleando por cuál caja de cereal traía el mejor premio. Me dolían los hombros. Una mujer de mi edad me sonrió desde la sección de congelados y me dijo, ¡qué valiente! Yo me reí y respondí, solo es por un par de días más. Pero sabía, mientras lo decía, que yo era la única contando los días. Para el verano, las emergencias de último minuto caían como el clima.
nos cambiaron el vuelo. Los de la mudanza van tarde. En el hotel no nos dejan entrar hasta las 4. Yo terminaba cuidando a los niños medio día más, luego un día completo. Preparaba lonches, luego la cena, y otra vez el desayuno. Llevaba un registro de las medicinas porque el pediatra pedía horas y dosis. Sabía qué niño se ahogaba con los antibióticos líquidos y cuál solo aceptaba los masticables. Sabía que champú no les ardía en los ojos. Lo sabía todo, y me iba desgastando de formas que no podía decir en voz alta. Las fotos en internet contaban otra historia. Christine posando junto a la alberca con una copa levantada hacia el sol. Byron con el brazo alrededor de ella. Los dos bronceados, sonrientes, con pies de foto llenos de corazones, anclas y frases como muy necesario. Yo le daba clic al corazoncito, porque eso es lo que se hace. Luego regresaba al fregadero lleno de vasos, al mostrador cubierto de migas de galleta, y a la lavadora, porque los shorts de fútbol no se lavan solos. Había momentos dulces en medio de todo. Siempre los gemelos construyendo una fortaleza con los cojines del sillón y pidiéndome que me metiera solo para sentarnos en la oscuridad 3 minutos. Colton entregándome un dibujo chueco de nosotros dos tomados de la mano bajo un sol enorme. Guardaba cada dibujo. Pegaba algunos en el refri hasta que el imán ya no aguantaba más. Yo no soy dura. Soy blanda, como pan, cuando se trata de esos niños. Esa ternura me mantenía diciendo que sí mucho después de que mi sobrina me pidiera que bajara el ritmo. Un invierno, Christine dejó a los niños a las 6 de la mañana porque ella y Byron tenían vuelos tempraneros. Colton tosió anoche, me dijo, pero ya no tenía fiebre. Para las 10 de la mañana, su frente ardía. Llamé al pediatra. Nos podían atender a la 1. Abroché a todos en el carro, crucé la ciudad manejando, y esperé en una sala llena de caricaturas a todo volumen y mamás cansadas cargando bebés en la cadera. Pagué el copago con mi tarjeta porque la recepcionista lo pedía en ese momento. Le mandé un mensaje a Byron desde la fila de la farmacia diciéndole, guardo el recibo. Él contestó, gracias con un emoji de pulgar arriba. Cuando regresamos a casa, los gemelos tenían hambre. El perro quería salir. Y el lavavajillas parpadeaba con un error que no sabía cómo quitar. Me quedé de pie en la cocina pensando, estoy demasiado grande para andar malabareando tantas cosas. La familia me decía, tienes que poner límites. Una amiga me decía, di que no, aunque sea a veces. Yo asentía, y luego volvía a decir que sí, porque ya había una sillita de carro en mi cochera o un mensaje en el teléfono diciendo, ya casi llegamos. Decir no en ese momento se sentía como decirles que no a los niños, y yo no quería eso. Así que me llevaba el golpe yo sola. Me repetía que el amor absorbe el golpe. La primavera pasada los cuidé 6 días seguidos. No estaba planeado así al principio. Se fue alargando, y luego alargando más. Los gemelos tenían un proyecto de ciencia sobre el sistema solar. Recortamos círculos de papel de colores, los pegamos a hilos y colgamos los planetas en orden desde el ventilador del techo. Colton agarró un virus estomacal el 4.º día. Me senté en el piso del baño, le sobaba la espalda y le susurraba, vas a estar bien hasta que pasó. Cambié las sábanas en la noche. Dormí muy poco. Cuando Byron y Christine regresaron, venían bronceados y felices. Abrazaron a los niños, me abrazaron a mí y dijeron, eres la mejor, no podríamos hacerlo sin ti. Luego subieron a los niños al carro y se fueron a casa. Yo enjuagué el piso del baño y puse otra carga de ropa en la lavadora. Si revisaras mi chequera del año pasado, verías en que se fue el dinero. Súper casi todas las semanas. Útiles extra en agosto. Tenis nuevos cuando ya se le salía un dedo, porque no podía mandarlos a la escuela así. Gasolina que subía cuando los precios subían. Yo recortaba mis propios gastos donde podía. Me salté una cita con el dentista diciéndome que iría el próximo mes. Estiraba los frascos de medicina hasta la última pastilla antes de llamar a la farmacia. El sobre de recibos en mi cajón se fue engordando. Nunca lo sumé. Algunos domingos, después de que los niños se iban a casa, me sentaba en la mesa de mi cocina con una taza de té enfriándose.
La casa se quedaba callada de una manera ruidosa, como se queda después de un fin de semana lleno de ruido. Miraba los crayones sin tapa y las espinilleras de fútbol debajo de la silla y pensaba, este es trabajo para una mujer joven. Luego me levantaba, guardaba todo, y me repetía que tenía suerte de poder ayudar. Pero por dentro algo seguía jalando. No era que quisiera andar de loca ni hacer algo enorme. Era algo pequeño. Era querer leer un libro sin estar escuchando si alguien tosía. Era querer comprarme sábanas nuevas sin tener que contar monedas. Era querer decir, esta vez no puedo y que nadie me discutiera. La última gota no tronó. Se fue deshilando. Los mensajes de Christine se hicieron más cortos. Los de Byron más ligeros. Los gracias más livianos. Las suposiciones más pesadas. Noté que ya no empacaban suficientes calcetas porque sabían que yo lavaría. Noté que dejaron de dejar dinero para la pizza porque yo cocinaría. Noté cuando publicaron fotos desde la playa, etiquetándose entre ellos y al resort, y me dejaron fuera, incluso en el pie de foto. No era con mala intención. Era porque era fácil. Yo había dejado que lo fácil se instalara. La gente de mi edad habla de rodillas, de doctores, de quien se cayó la semana pasada y de quien se mudó para estar cerca de los hijos. No hablamos de lo difícil que es ser necesaria todo el tiempo y al mismo tiempo no ser vista en absoluto. No decimos en voz alta que a veces queremos ser invitadas en nuestra propia vida. No decimos estoy cansada porque cansada suena a débil, y nos enseñaron a no ser débiles. Yo no soy débil. Crié a Byron. Enterré a mi madre. Terminé de pagar una casa. Mantuve las luces encendidas, el pasto cortado y las ofrendas de la iglesia al día. Claro que puedo cuidar 3 niños y mantenerlos seguros por una semana. Ya lo he demostrado. La pregunta que me quedó al final no fue si podía, sino si debía seguir haciéndolo solo porque siempre lo había hecho. Así fue como la ayuda se convirtió en abuso. No con un empujón grande, sino con 1000 pasitos que yo misma di. Con cada sí que debió haber sido quizá la próxima semana. Con cada no te preocupes cuando debía haber dicho tráiganse la despensa. Con cada milla que le puse a mi carro mientras ellos acumulaban millas en su tarjeta de vacaciones. Ese camino lo marqué yo con mis propios pies. Y luego, un martes en la noche, en mi mesa de cocina, me salí de ese camino. La última gota llegó en las vacaciones de primavera. Dejaron a los niños un domingo en la noche, con maletas a medio cerrar e instrucciones murmuradas en la puerta. Recuerdo haber revisado la mochila de Coulton y encontrar solo 2 camisas y un pantalón para 6 días. Sin medicinas, sin nota para la escuela, sin dinero para los almuerzos. Christine lo despachó diciendo, ay, tú sabes lo que necesitan, mamá. Siempre lo sabes. Luego se echaron de reversa en la cochera como si ya fueran tarde para un vuelo. Esa semana fue larga. La primera mañana encontré a los gemelos discutiendo por el último paquete de waffles en mi congelador. Hice avena en su lugar, y se quejaron, pero se la comieron. Al mediodía, Coulton tiró jugo de naranja en todo el piso de mi cocina. Lo trapeé, y enseguida regresé a doblar la ropa que ya habían ensuciado otra vez. Ese se volvió el ritmo. Cocinar, limpiar, recoger, separar pleitos, volver a empezar. Para el martes, Coulton se quejaba del estómago. Se acurrucó en el sillón y dijo que le dolía la panza. No tenía medicina para niños en la casa, así que manejé hasta la tienda arrastrando a los gemelos conmigo porque no podía dejarlos solos. Me formé en la fila con uno lloriqueando por dulces y el otro preguntando si ya podíamos regresar. Pasé mi tarjeta, metí la medicina en una bolsa de papel y recé para que funcionara. Esa tarde sonó mi teléfono. Era una foto de Christine, con las piernas estiradas junto a la alberca del hotel, un trago con sombrillita apoyado en el descansabrazos. Pie de foto, por fin relajándome. Más tarde, Byron mandó una selfie en un buffet, con el plato hasta el tope de camarones. Los niños se juntaron alrededor de mi teléfono preguntando dónde estaban sus papás. Yo sonreí y les dije, van a regresar pronto. Aunque la garganta se me apretaba. Para la noche del miércoles no había dormido más de un par de horas seguidas. Siempre alguien pedía agua,
otra cobija o que dejara una luz prendida. Me dolía la espalda de cargar canastas de ropa sucia. El lavavajillas gemía con su tercera carga del día. Me dejé caer en mi sillón reclinable por 10 minutos, solo para brincar otra vez cuando escuché al perro ladrar porque los gemelos lo habían sacado sin correa. El jueves pelearon por el control remoto y terminaron tirando una lámpara al piso. Se hizo pedazos y Colton lloró porque pensó que yo estaba enojada. Pero no lo estaba. Estaba rendida hasta los huesos. Barrí los pedazos y les dije que jugaran afuera. Luego me senté en los escalones del porche y me froté las sienes mientras el sol me pegaba de lleno. Llegó el viernes y me repetí que ya casi terminaba. Aguanté, preparé sándwiches de crema de cacahuate, lavé otra tanda de calcetines. Les recordé 3 veces a los gemelos que se cepillaran los dientes. Esa tarde, Christine volvió a mandar un mensaje, una foto suya en un spa, con una mascarilla verde en la cara. El texto decía, el mejor aniversario de todos. Ni una palabra de los niños. Ni un ¿cómo van las cosas? Cuando llegó el sábado en la noche, los niños estaban inquietos y de mal humor. Las tareas sin tocar, las canastas de ropa sucia hasta arriba, los refrís llenos de sobras. Miré el reloj más veces de las que quisiera contar, esperando el sonido de un carro entrando a la cochera. Por fin llegaron el domingo en la tarde. Quemados de sol, sonrientes, riéndose como si hubieran estado fuera un mes entero. Byron me dio una palmada en el hombro, eres la mejor, mamá. No podríamos hacerlo sin ti. Christine me abrazó rápido, dijo que luego me mandaba algo por Venmo, y jaló a los niños hacia el carro. No me dieron dinero para la gasolina. No preguntaron si estaba cansada. Ni siquiera se asomaron a la cocina para ver los trastes escurriendo en el escurridor o los montones de ropa limpia apilados en la mesa. Los gemelos me saludaron con la mano desde el asiento trasero. Y luego el carro se fue. Cerré la puerta detrás de ellos y me recargué en ella. Tenía las manos adoloridas de tanto tallar. Las rodillas me latían por tantas subidas y bajadas de escaleras. Caminé arrastrando los pies hasta la mesa de la cocina, me senté y me quedé mirando la pila de recibos que había guardado en un cajón. Pensé en los galones de leche, las cajas de cereal, la visita al doctor, las horas de sueño perdidas. Ahí fue cuando me cayó el 20. Esto no se sentía como amor. Se sentía como trabajo. Trabajo al que nunca me apunté. Trabajo por el que nadie me pagaba. Trabajo que me drenaba lo mejor de mí mientras ellos brindaban juntos en una playa de Cancún. Y ahí, sentada con el zumbido del refrigerador de fondo y el olor a cloro todavía en mis manos, pensé, si sigo permitiendo esto, nunca va a parar. Mientras yo pasaba noches en vela cuidando a los niños enfermos, Christine me mandaba fotos de días en el spa y tragos junto a la alberca. Ellos descansaban mientras yo me quebraba. Y si eso no hace que cualquiera se quede pensando, no sé qué lo haría. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me quedé en la cama viendo el ventilador de techo dar vueltas sobre mí, con el cuerpo demasiado cansado para moverse, pero con la mente corriendo sin parar. Entre más lo pensaba, más claro lo veía, si yo no cambiaba algo, este ciclo nunca iba a terminar. A la mañana siguiente, saqué de un cajón una libreta vieja de espiral. Escribí 3 palabras en la parte de arriba de la primera página, lo que he dado. La lista salió rápido. Noches de cuidar a los niños que se convirtieron en semanas. Mandado que llenaba panzas pequeñas mientras mi propio presupuesto se hacía más chico. Gasolina para llevarlos a la escuela al otro lado de la ciudad. Cheques para excursiones, cuentas de almuerzo, consultas al dentista, ropa escolar, siempre acompañados de las palabras. Solo esta vez, mamá. Pero nunca era solo una vez. También estaban mi energía, mi salud, mi tranquilidad. Cuando por fin solté la pluma, la hoja ya estaba llena. Pasé a otra y seguí escribiendo. Me di cuenta de que no solo estaba apuntando números o quehaceres, estaba escribiendo pedacitos de mí misma que había entregado con la esperanza de que ellos me vieran, no nada más me usaran. Al recostarme y leer mis propias palabras, dolió. No porque no quisiera a mis nietos los adoro, sino porque todo era de un solo lado. Ya no era su abuela, era mano de obra gratis, una red de seguridad que nunca recibía un gracias.
Esa verdad pesaba, pero también me dio una claridad que no sentía desde hacía años. No me querían a mí, querían lo que yo podía darles. Cerré la libreta y caminé hasta la computadora. Mis dedos se quedaron flotando sobre el teclado y después escribí, cruceros para adultos mayores saliendo de Nueva Orleans. Me aparecieron decenas de resultados. Pasé de largo los de fin de semana y busqué algo más largo. Uno me llamó la atención, un crucero de 7 días por el Golfo de México, con paradas en Cozumel y Key West. Fecha de salida, 10 de junio. Regreso, 17 de junio. Exactamente la semana en la que Byron y Christine ya tenían planeado su viaje. Me quedé viendo la pantalla un buen rato. La descripción hablaba de espectáculos en la noche, excursiones en islas, bufetes enormes y mañanas tranquilas en la cubierta. Me imaginé ahí, sin prisas, sin limpiar, sin cuidar niños, simplemente siendo. Cliqueé las fotos. Agua azul perdiéndose en el horizonte. Camastros brillantes alineados junto a la alberca. Un pequeño camarote con una ventanita redonda que daba al mar. Sentí como si me estuviera esperando. El estómago se me apretó. Hacía años que no gastaba en mí, mucho menos en algo así. Pensé en los recibos, en el mandado, en los zapatos de los nietos. Por un momento estuve a punto de cerrar la página. Pero me detuve. Recordé la lista en mi libreta. Las noches en vela, la montaña interminable de ropa sucia, los recibos que yo pagaba en silencio. Por primera vez no iba a ponerme al final de la fila. Saqué mi tarjeta de crédito, tecleé los números y apreté reservar ahora. La página de confirmación apareció. El corazón me latía con fuerza, sentía nervios, casi culpa. Pero debajo de todo eso había algo más fuerte, alivio. Imprimí el comprobante y lo guardé en la libreta junto a la lista que había escrito. Esta vez el dinero no fue para una excursión escolar, ni para el mandado, ni para otra maratón de niñeras sin paga. Fue para mí. Cerré la computadora y me quedé sentada en silencio en la mesa de la cocina. La casa estaba tranquila. Por primera vez en años, no temía lo que venía. Lo esperaba con ganas. Esta vez, mientras Byron y Christine abordaran su crucero, yo estaría subiendo al mío. Y no me sentiría ni tantito culpable. No les conté nada de mi plan. Sabía que si lo hacía, llegarían las excusas, los chantajes emocionales o alguna presión de último minuto para hacerme cambiar de opinión. Esta vez no necesitaba su aprobación. Solo necesitaba la mía. Unos días antes de su viaje, saqué una tarjeta blanca sencilla del cajón del escritorio. Con mi letra más clara escribí, esta casa permanecerá desocupada del 10 al 17 de junio. Les deseo paz donde quiera que se reúnan. Sin explicaciones largas, sin culpas, sin discusiones pendientes, solo la verdad. La doblé, le puse un pedacito de cinta atrás y la pegué en la puerta principal, justo a la altura de los ojos. Cualquiera que viniera la vería antes de siquiera tocar la perilla. Adentro recorrí los cuartos despacio, pero no con la prisa de siempre. Usualmente, la semana antes de que llegaran los niños, tallaba cada rincón, llenaba el refri, acomodaba cobijas y montones de almohadas extra. Esta vez no. Dejé los estantes vacíos. Nada de botanas esperándolos en la barra. Nada de toallas dobladas en el baño. Nada de juguetes sacados del closet. Hacía años que no empacaba solo para mí. Una maleta pequeña descansaba sobre mi cama. Metí 2 vestidos de verano, un par de sandalias, un sombrero para el sol y un suéter ligero para las noches en la cubierta. Agregué mis artículos de aseo, 2 libros de bolsillo y una botella de bloqueador solar. Eso era todo lo que necesitaba, ni un gramo más. Cuando cerré el cierre de la maleta, se sintió definitivo. Ya no tenía que pensar en vasitos con tapa, pijamas de repuesto o loncheras extras. Solo mis cosas. Antes de salir, recorrí la casa por última vez. Miré la sala, la misma donde los niños habían tirado jugo, construido fuertes y dejado juguetes tirados en el piso. Ahora estaba en silencio. Pasé la mano por el respaldo del sillón y pensé, esta vez la casa también descansa. Apagué las luces, cerré con llave las puertas y llevé mi maleta al coche.
El camino a Nueva Orleans fue tranquilo, sin prisas. El tráfico fluía, el sol brillaba, y por primera vez no iba con la urgencia de llegar a cumplir con el horario de alguien más. Al acercarme al puerto, vi el crucero levantarse imponente contra el cielo. La gente se movía con maletas, sonriendo y emocionada. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba viendo desde afuera. Era una de ellos. Estacioné, rodé mi maleta detrás de mí y caminé hacia la entrada de abordaje con una calma confiada. Este viaje no era para nadie más. Era para mí. Al subir al crucero, el aire se sentía distinto. La gente reía, arrastraba sus maletas, señalaba hacia las cubiertas. Entregué mi boleto, crucé la rampa y sentí como el suelo cambiaba bajo mis pies. Ya no estaba en Mobile. Estaba en mi propio viaje. El camarero me acompañó a mi cabina. Era pequeña, pero la ventanilla redonda se abría hacia un mar azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Puse mi maleta sobre la cama, corrí la cortina y me quedé ahí parada, respirando hondo. No pasó mucho tiempo antes de que mi celular vibrara. El nombre de Byron apareció primero en la pantalla. El mensaje decía: «Mamá, ya llegamos, ¿se te olvidó?». Me senté en la orilla de la cama y sonreí un poco. No, no se me había olvidado. Había planeado cada detalle. Unos minutos después llegó otro mensaje: «Esto no tiene gracia. Estamos en la puerta». Me los imaginé ahí, con 3 niños inquietos, las maletas en la banqueta y mi nota pegada en la puerta principal. La había escrito lo suficientemente clara para que cualquiera la entendiera. Esa semana mi casa estaba cerrada. El zumbido no paraba. Un tercer mensaje apareció: «Eres egoísta. Ya no podemos cancelar». Esa palabra egoísta saltó de la pantalla. Después de tantos años cuidando niños, comprando despensa, llevando a la escuela y pasando noches sin dormir, con un solo no ya me ponían esa etiqueta. Me levanté, caminé hasta el balcón y abrí la puerta corrediza. El aire era tibio, el mar abajo sereno. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita y me apoyé en la barandilla. La bocina del barco sonó grave y profunda al comenzar a moverse. Podía imaginar la escena en mi casa, Byron caminando de un lado a otro, Christine molesta, los niños haciendo preguntas para las que no había respuestas. El coche aún cargado, la semana que ellos creían tener resuelta, deshaciéndose frente a sus ojos. Pero, por una vez, ese caos no me tocaba a mí. Dejé que los mensajes quedaran ahí. Dejé que el celular vibrara hasta que se detuvo. El barco se alejaba del muelle, la ciudad haciéndose pequeña en la distancia. Y por fin sentí cómo se levantaba el peso. Por primera vez en mucho tiempo, los dejé quedarse con su incomodidad en lugar de correr a solucionarla. Me llamaron egoísta mientras estaban parados frente a mi puerta cerrada. Egoísta después de años de darles guardería gratis, comida gratis, trabajo gratis. Si crees que hice bien en por fin elegirme a mí misma, suscríbete de una vez. Y si no, entonces escribe tu excusa en los comentarios, porque me encantaría saber por qué mi no te molesta más que todos mis y callados de todos estos años. Un par de días después de mi viaje, mi vecina, la señora Fields, me llamó por teléfono. Ella es de esas que se fijan en todo desde su porche. Su voz traía esa mezcla de preocupación y curiosidad que siempre tiene. «Berta, tenías que haberlo visto», me dijo. «Llegaron todos a tu casa con maletas, hieleras, todo el paquete. Los niños inquietos, parados sin saber qué pasaba. Christine en el celular llamando a todo el mundo. Byron caminaba de un lado a otro en la cochera como si no supiera ni dónde estaba». Me lo podía imaginar mientras ella lo contaba. Los 3 niños preguntando con impaciencia cuando iba a abrirles la puerta a su abuela. Christine, seguramente con la cara tensa, tratando de explicarles a los suyos que sus planes se habían venido abajo. Byron, atorado entre la frustración de ella y las necesidades de los niños. La señora Field siguió. Después de como una hora de estar de aquí para allá, volvieron a meter todo en el coche. Escuché a Christine hablarle a su mamá y al rato ya iban para allá. Solo Dios sabe cómo acomodaron a todos en ese departamentito. Esa parte me sacó una sonrisa. Yo ya había estado en casa de la mamá de Christine, 2 recámaras,
un baño y apenas espacio para ella sola, mucho menos para 3 niños y 2 papás estresados. No necesitaba imaginar lo incómodo que debió ser, colchones inflables en el suelo, niños quejándose, adultos chocando a cada rato. Y mientras todo ese desorden se desbordaba, yo estaba en la cubierta del barco, bien temprano, tomando café caliente y mirando cómo el sol subía sobre el mar. Sin prisas, sin ruidos, sin nadie pidiéndome nada. Solo el sonido de las olas y el murmullo alegre de otros viajeros emocionados por la siguiente parada del día. A media mañana me uní a un juego de bingo con algunas personas de mi edad. Nos reímos con las tarjetas chistosas y compartimos historias de dónde veníamos. A la hora de la comida, me senté con una pareja de Georgia que llevaba años viajando en cruceros. Hablamos de jardines, nietos y la iglesia de sus pueblos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí de nuevo como Berta la persona, no Berta la niñera. Esa noche me puse uno de los vestidos de verano que había empacado y me uní a un grupo en la cena. Probé camarones que no tuve que pelar, pan que no tuve que rebanar y un postre del que no tuve que lavar los trastes después. Los desconocidos en la mesa se volvieron amigos en un instante, y la conversación fluyó sin que nadie mencionara tareas ni pendientes. Cuando regresé a mi cabina esa noche, el pensamiento me golpeó con claridad, no extrañaba nada de la casa. Ni las listas del mandado, ni las montañas de ropa sucia, ni los mensajes pidiendo un favor más. Por primera vez en años, sentí paz. Y sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en mucho, mucho tiempo. Cuando el barco atracó de nuevo en Nueva Orleans, me sentía más ligera que cuando salí. Una semana sin listas, sin quehaceres y sin piecitos corriendo por mi sala me había dado más descanso que en años. Al manejar de regreso, no me dio miedo abrir la puerta de mi casa. Estaba lista. La casa estaba en silencio cuando la abrí. Nada fuera de lugar, sin trastes acumulados, sin mochilas tiradas en el suelo. Dejé mi maleta y me quedé en la entrada, dejando que la calma se asentara. Se sentía como mi hogar otra vez, no como una guardería improvisada. Más tarde esa noche sonó el teléfono. El nombre de Byron apareció en la pantalla. Pensé en dejarlo ir al buzón de voz, pero contesté. Mamá dijo con la voz tensa. ¿De veras nos dejaste colgados? Eso no fue propio de ti. Respiré hondo antes de contestar. Lo había dejado escrito clarito en la nota. Byron no estaba disponible. Silencio del otro lado. Luego murmuró algo sobre los niños estando decepcionados y colgó. 2 días después, Christine me mandó un mensaje. Lo vamos a tomar como que estabas de humor. La próxima vez avísanos con tiempo si te sientes abrumada. Me quedé viendo el texto. Mi decisión, mi límite, reducido a un simple humor, como si fuera un arranque pasajero que pronto se me iba a quitar. Escribí de vuelta, no es un humor, es una decisión. Estoy cansada de que me den por hecho. Y esta vez no esperé su respuesta. Esa semana empecé a sacar las cosas que tenían años ocupando espacio en mi casa. La ropa de cama extra para las pijamadas. Las sillitas altas que ya nadie usaba desde hacía mucho. Las cajas de juguetes que había comprado para entretener a los niños cuando sus papás se iban de viaje. Lo empaqué todo y lo llevé al centro de donaciones. Al ver cómo descargaban las bolsas de mi cajuela, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No solo estaba deshaciéndome del desorden. Estaba recuperando mi hogar. Cuando regresé esa tarde, los cuartos se veían abiertos, más limpios, más tranquilos. Por primera vez en años, el espacio no estaba organizado alrededor de las necesidades de los demás, sino de las mías. Me senté en mi sillón con una taza de té recién hecho, miré la sala en silencio y pensé, así es como debe ser. El verano dio paso al otoño, y me di cuenta de lo distinto que se sentía todo desde que tracé esa línea. Ya no cargaba con el mismo peso. Mis días volvían a ser míos. Me inscribí a clases de aeróbics acuáticos en el centro comunitario. Al principio temí sentirme fuera de lugar, pero no fue así. Las señoras de ahí eran muy amables, y la verdad nos reíamos más de lo que hacíamos ejercicio. Me dio un motivo para salir de la casa y pronto me descubrí esperando con gusto esas mañanas. También me metí a un club de lectura en la biblioteca. No siempre coincidíamos con las historias,
pero justo en eso estaba la diversión. Disfrutaba escuchar, platicar y simplemente ser parte de un grupo donde no tenía que hacerme cargo de las necesidades de nadie más. Solo podía ser Berta. En casa pinté mi cuarto extra de un verde suave, ese tono que siempre me había gustado pero que nunca elegí porque Christine decía que era muy apagado. Por primera vez escogí algo solo porque me daba gusto a mí. Ahora, cuando me sentaba en ese cuarto, se sentía tranquilo y cálido. Se sentía mío. Para el invierno reservé otro viaje. Sin pensarlo 2 veces. Esta vez no un crucero, sino una cabaña tranquila junto a un lago. Una semana de lectura, caminatas y descanso. No pedí la opinión de nadie. No revisé el calendario de nadie. Vi el anuncio, me gustó y apreté reservar. Con eso bastó. Una noche, mi celular vibró con un mensaje de Byron. Entonces, si vas a cuidar a los niños la próxima, ¿verdad? No me detuve a pensarlo. No di explicaciones. Solo escribí, no, pero ojalá encuentren un plan que les funcione. Luego dejé el teléfono a un lado y regresé a mi té. Sin culpa, sin darle vueltas. Y ahí me cayó el 20 de algo muy simple. Cuando dejas de actuar para los demás, empiezas a vivir de verdad. Ahora quiero preguntarte a ti, que estás escuchando mi historia. ¿Alguna vez te han dicho egoísta por atreverte a decir que no? ¿Alguna vez han esperado que hagas algo solo porque siempre lo habías hecho? ¿Qué cambiaría en tu vida si por fin te pusieras en primer lugar? Me encantaría leer tus pensamientos. Compártelos en los comentarios aquí abajo. Y si esta historia te llegó, dale like al video, compártelo con alguien que necesite este recordatorio y suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo. Porque elegirte a ti mismo no es egoísmo, es vivir. Por último, descarga tu ebook gratuito titulado Límites sanos después de los 60, cómo establecer límites firmes, decir que no con elegancia, proteger tu paz y fortalecer la relación con tus hijos. Dando clic en el enlace que está en el comentario fijado.